Muy bien, entonces continuando, nos habíamos quedado con las consecuencias del síndrome nefrótico. Habíamos hablado de la proteinuria más bien. También existe una hiperlipidemia que también se da a consecuencia como mecanismo compensatorio por parte del hígado. Incrementa la síntesis de lípidos, específicamente de lipoproteínas. Entonces, existe también una hipercolesterolemia, porque específicamente aumentan las lipoproteínas de baja y de muy baja densidad. Suele ser esta la anomalía más constante. Y pues su gravedad es inversa a la magnitud de la hipolipominemia y con descenso de la presión oncótica plasmática, así como una hipertrigliceridemia, pero esta suele ser menos frecuente, teniendo una albúmina sérica menor de 1 a 2 gramos por decilitro. Pues esto ya les comentaba que hay un aumento de la lipoproteína de baja y de muy baja densidad. Existe un aumento de la concentración de la lipoproteína, disminuye la lipoproteína lipasa y lecitincolesterol aciltransferasa. Existe lo que es la lipiduria, que cuando se analiza es común encontrar cilindros lipídicos en sedimento urinario, así como en la hipertrigliceridemia, el aclaramiento renal de albúmina. Eso suele ser consecuencia de un catabolismo inadecuado de los triglicéridos. Aumenta el riesgo de enfermedad coronaria es alrededor de 5.5 veces, así como la capacidad de acelerar el daño glomerular. Entonces, las personas que tienen hiperlipidemia a consecuencia de síndrome nefrótico, pues en muchos casos van a presentar pues riesgo cardiovascular. Bien, la siguiente consecuencia es la hipercoagulabilidad y una de las más graves es la trombosis de la vena renal, teniendo una incidencia en alrededor del 5%, no es tan común, pero suele ser muy grave, en adultos es alrededor del 44%. El 5% del tromboembolismo pulmonar suele ser a causa de la hipercoagulabilidad producida por el síndrome nefrótico y existen algunos factores de riesgo asociados, específicamente la hipoalbuminemia, la proteinuria, los valores de antitrombina 3 inferiores al 75% y la hipovolemia provocada. Y los mecanismos específicos por los cuales se desarrolla la hipercoagulabilidad pues son alteraciones en la cascada de la coagulación y fibrinólisis, alteraciones en la función plaquetaria endotelial, así como aumento de fibrinógeno circulante, la viscosidad sanguínea, la estasis venosa que se produce y los fármacos que pueden exacerbar este, este estado de hipercoagulabilidad. Cuando existe trombosis de la vena renal, esto tiene una incidencia del 25 al 35%, siendo más frecuente cuando existe nefropatía membranosa o glomerulonefritis mesangiocardíaca y nefritis de lupus eritematoso, en grado de frecuencia en ese orden, aproximadamente. Y tiene una menor incidencia cuando es una nefropatía diabética, glomerulonefritis esclerosante y focal y nefropatía por cambios mínimos. Es decir, se va a presentar en distintas manifestaciones renales, unas más frecuentes que en otras. Eso suele ser de presentación aguda y sintomática en el 10% de los casos, con dolor lumbar intenso, unio bilateral, hematuria que suele ser macroscópica, elevación de la lactato deshidrogenasa sérica, en presencia de insuficiencia renal aguda, modificaciones en la proteinuria, aumento del tamaño renal. Sin embargo, la trombosis de la vena renal crónica suele ser más común. Esta es insidiosa y asintomática, y el diagnóstico en ocasiones es a partir de la presentación de embolismo pulmonar o edema de miembros inferiores cuando se sospecha que existe esta patología o esta consecuencia como tal del síndrome nefrótico. Buenos días, ¿me escucho?
Sí, aquí te escuchamos. Adelante. Ok. Ahora, continuando con las demás complicaciones que se pueden presentar debido al síndrome nefrótico, ahora vamos a hablar un poco de la hipertensión arterial, que igual de aquí en adelante también varias de las complicaciones que vamos a mencionar van relacionadas más que nada por la pérdida de proteínas, pues no. No solamente la albúmina, sino también otras proteínas que vamos a estar mencionando. Pues, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial específicamente, pues es una de las complicaciones más frecuentes, ¿no?, del síndrome nefrótico. Se menciona en la literatura que aproximadamente el 78% de los adultos con nefropatía de cambios mínimos y el 89% con nefropatía de membranosa tenían hipertensión, y que al momento en el que se controlaba en sí el síndrome nefrótico con diferentes terapias, estos disminuían hasta un 30%, pues, ¿no? Entonces sí es algo muy frecuente en el paciente con esta enfermedad, y esto pues nos tiene que pues, motivar a que, además de tratar a lo mejor solamente la causa de la hipertensión, pues es buscar si es secundaria o primaria, pues no principalmente. Y esto se relaciona mucho pues con la retención de sodio y agua y con la pérdida urinaria de sustancias antihipertensivas como diferentes hormonas. Entonces, como ya les mencioné, tiene que ver con la pérdida de proteínas que son importantes. Le das a la que sigue, por favor. Ok. Otra complicación que podemos observar es la insuficiencia renal aguda. En algunos casos, pues, que se presenta el síndrome nefrótico, pues puede presentarse esta enfermedad en sí. Y pues también es más que nada pues, por la disminución de la depuración renal, ¿no? Se presenta principalmente en pacientes con una edad avanzada, que ya son tratados con diuréticos, y una característica histológica muy importante que podemos encontrar aquí es la necrosis tubular isquémica, que la insuficiencia renal aguda pues, puede ser ocasionada por varias cosas que ahorita les voy a mencionar así muy general, pero en este caso lo que más nos interesa pues, es la necrosis tubular isquémica, hablando de la histología por las complicaciones que puede generar. Entonces, le hace la que sigue, por favor. Bien. Entonces, como tal, mencionaba que la etiología podía ser desconocida, pero que hay varios factores que eran los desencadenantes, pues, ¿no? Que como ya mencioné, igual va relacionado con la pérdida de diferentes proteínas e igual otros factores externos, como puede ser la administración de IECAS. El edema intersticial, pues ocasionado igual por la pérdida de las proteínas. La hipovolemia es la misma situación, que provoca también, pues puede ser reversible, y esto es algo que nos interesa porque podemos actuar de una manera más temprana, ¿no? Otras causas también es la trombosis bilateral de la vena renal, las lesiones glomerulares añadidas, sepsis e hipersensibilidad medicamentosa, que la sepsis, por ejemplo, pues está involucrada también que los pacientes que presentan síndrome nefrótico también tienen una disminución de otros tipos de proteínas que ahorita mencionaré, que los predisponen a más enfermedad, a más infecciones. Bueno, le das a la que sigue, por favor. Bien. Algunas alteraciones endocrinológicas, pues igual el síndrome nefrótico se ve involucrado pues por lo mismo, pérdida de diferentes hormonas. En este caso podemos, que es la proteína que es ligadora de la vitamina D, que se pierde también en la orina, por ejemplo, y podemos ver una disminución sobre todo de lo que es el calcitriol. Entonces, mencionaba en la literatura que no era tan fuerte la pérdida o la disminución como tal del calcitriol como para desarrollar una hipocalcemia, pero que en algunos casos se podía observar, ¿no? Igual, por ejemplo, el paciente que nosotros expusimos en el caso, pues tenía hipotiroidismo, ¿no? Que va relacionado con el metabolismo tiroideo, que también es otra alteración que se puede encontrar en el síndrome nefrótico, que es que en la mitad de los pacientes aproximadamente, pues T3 y T4 se pueden encontrar disminuidas, ¿no? Esto debido pues a la pérdida igual, otra proteína importante es TGB, que ya la conocemos, y también por una disminución en la conversión de T4 a T3. Le das a la que sigue, por favor. La eritropoyetina, pues igual una hormona muy importante, más que pues en la eritropoyesis. Mencionaba que no era tan notorio en sí que hubiera una afectación en la eritropoyesis como tal,
pero pues sí había una pérdida de esta hormona y pues podía presentarse igual un déficit, pero igual, como ya les dije, no era tan notorio, tan relevante, ¿no? Y otras hormonas que también se podían ver afectadas era la 17 hidroxicorticosteroides, que pues están disminuidos igual por la concentración urinaria. Y también había pérdidas de testosterona, ¿no? Y pues cada una de estas pues podía afectar en diferente manera dependiendo de la función de la hormona. ¿Le das a la que sigue? Ok, y esto es un poco lo que ya les mencioné. También podemos tener una deficiencia de algunas proteínas encargadas en sí de la inmunidad, como es la déficit de inmunoglobulina G, también algunas proteínas encargadas de la opsonización, y esto a qué nos va a predisponer pues a un estado más factible de que tengamos infecciones. Que el riesgo, por ejemplo, en los niños, según la literatura, pues era un poco mayor, y también se observaba sobre todo en países en vías del desarrollo. Algunas de los microorganismos, pues que por ejemplo se aprovechaban de este déficit de defensas, pues era por ejemplo esa neumonía, ¿no? Y eran diferentes las manifestaciones las enfermedades, vaya, que se podían ocasionar, dependiendo obviamente del microorganismo, el lugar y el tiempo de evolución. ¿Le das a la que sigue, por favor? Ok, sería todo por mi parte. Buenos días, ¿me escucho? Sí, sí te escuchamos. Buenos días. Ok, entonces, bueno, para continuar, la evaluación clínica inicial del síndrome nefrótico, primero empieza pues tratando de identificar la causa de este mismo, ¿no? Porque como ya hemos platicado previamente, pues existen muchas patologías de índole diversa que nos pueden llevar a este síndrome, ¿no? Bueno, también es importante identificar la etiología porque pues ciertas etiologías o ciertas patologías se relacionan a mayores complicaciones y por tanto es importante pues predecir el riesgo, ¿no?, que puedan tener los pacientes con este síndrome. Luego también es hacer la historia clínica y la exploración física o la anamnesis a manera detallada o cuidadosa para igual que nos pueda orientar esto al hacer el diagnóstico etiológico del síndrome nefrótico. Otro aspecto importante en la evaluación es que las pruebas complementarias que se soliciten tienen que ser adecuadas dependiendo del contexto o hacia dónde va dirigido el diagnóstico del paciente, ¿no? O sea, ya más o menos tener una idea y no estar pidiendo pruebas que no nos van a ayudar a centrarnos hacia esa idea o que probablemente sea esa causa del síndrome nefrótico. Y bueno, otro aspecto importante es que si no se encuentra en sí un diagnóstico o no se hace el diagnóstico etiológico tras una evaluación inicial, la biopsia renal es una herramienta muy buena y muy importante que nos puede ayudar a complementar el diagnóstico y estar más seguros de en sí la etiología de este síndrome, ¿no? Pero pues tiene que haber, como les decía, pues una evaluación inicial con pruebas complementarias adecuadas al contexto del paciente. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, los aspectos que se toman en cuenta en la evaluación clínica y también pues incluye pruebas complementarias, como les digo, que pueden ser de laboratorio o pueden ser pruebas de imagen, ¿no? Tenemos la anamnesis, que ya les decía, es sencilla hacer una buena historia clínica, identificar antecedentes de enfermedades infecciosas, por ejemplo, que los pacientes qué fármacos utilizan o ciertas alergias a fármacos. En la exploración física, pues identificar todos estos signos que ya hemos venido diciendo del síndrome nefrótico, que en sí pues nos ayudan a hacer el diagnóstico de este. De las pruebas de laboratorio, bueno, el examen general de orina es una herramienta pues muy clara para utilizar en este síndrome. También el aclaramiento de creatinina, el sedimento urinario. Tenemos las pruebas serológicas específicas, que esas ya nos apuntan más hacia una etiología en sí, como tenemos el ejemplo de anticuerpos antinucleares, los ANCA, inclusive el antígeno de superficie de hepatitis B, anticuerpos contra estreptococo, serología para sífilis e inclusive anticuerpos contra VIH y también virus de hepatitis C, ¿no?
al igual que las fracciones de C3 y C4, que como hemos visto previamente, pues en ciertos tipos de síndromes nefróticos, estos pueden disminuir, ¿no? Y entonces esto nos apunta todavía más hacia un diagnóstico etiológico. Y también técnicas de imagen, como es el claro ejemplo de la ecografía renal, nos ayuda también en esta evaluación inicial, ¿no?, del paciente. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? Caso de una anasarca, un edema generalizado y una hiponatremia. Existen otras medidas, pues como son las medidas posturales, inclusive la utilización de vendas elásticas, y también, si es posible, suspender ciertos fármacos como la fenitoína, probenecid y los AINES, ¿no? En cuanto al uso de diuréticos, pues los más utilizados son los de ASA, como son los ejemplos de la furosemida y la torosemida. También inclusive se pueden asociar o utilizar junto a tiazidas si la respuesta de estos diuréticos de ASA es insuficiente, ¿no? Pero es importante estar vigilando de manera adecuada los valores séricos de potasio, especialmente si están utilizando esteroides además de diuréticos, ¿no? Otras medidas, pues para el tratamiento del edema es disminuir la proteinuria. Esto ahorita voy a hablar en la siguiente diapositiva, pero pues es en realidad hacer una dieta hipoproteica, pero sin llevarlo al extremo, ¿no? O sea, que sea adecuada para el paciente y que no tenga el riesgo de causar una desnutrición o falta de nutrientes en el paciente también, ¿no? Pero pues esto nos puede ayudar mucho también a disminuir el edema. Y pues para la nasarca refractaria incapacitante se utilizan medidas específicas como la administración intravenosa de diuréticos, puede ser una. También asociar 60 miligramos de furosemida a 20-40 miligramos de albúmina concentrada por en sal cada 8 horas durante 2 o 3 días. O también la hemofiltración continua o ultrafiltración mediante máquinas de hemodiálisis, ¿no? Esto ya es en caso, como les digo, anasarcas que no responden al tratamiento inicial con diuréticos, por ejemplo. ¿Le puedo dar al siguiente, por favor? Y bueno, como les decía, pues para el tratamiento general de la hipoproteinemia en este síndrome, primero, pues de las dietas hiperproteicas ya se ha visto que no mejoran la hipoalbuminemia e inclusive pueden inducir un hiperfiltrado glomerular y agravando en sí la proteinuria. Entonces ya no se recomiendan. Como lo que les decía que sí se recomienda son las dietas hipoproteicas, que se ha visto que favorece tanto la proteinuria como los niveles de lípidos en sangre también, ¿no? Pero como les digo, tiene que ser una dieta hipoproteica, pero adecuada para el paciente sin llevarlo al extremo para no favorecer el riesgo de malnutrición, que puede ser a mediano o largo plazo. También, pues, inclusive puede ser una dieta normoproteica con una ingesta de 1 gramo por kilogramo al día de proteínas y una ingesta calórica elevada, cerca de inclusive 35 kilocalorías por kilogramo. Y en los casos de insuficiencia renal y síndrome nefrótico, pues es adecuada una restricción moderada del aporte proteico, inclusive con complementarlo con aminoácidos, ¿no? ¿Le puedo dar a la siguiente, por favor? Bueno, entre otras medidas que se comentan para disminuir la proteinuria, pues una de las más importantes es el tratamiento principalmente, primero que nada con AINES, porque se ha visto que tiene efectos en la disminución de la proteinuria por, pues, más que nada el efecto hemodinámico que tiene en toda la vascularización. Pero es, pues, importante recalcar que no es tan recomendable a veces en su uso rutinario, pues su uso muy seguido. Lo que sí se tiene muy recomendado es sobre todo la utilización de IECAS, inhibidores de la enzima
competidor de la aldosterona, porque se ve que son bastante eficaces para disminuir la proteinuria, porque pues disminuye o tiene un efecto del daño renal, o sea, disminuye el daño renal que vamos a ver a largo plazo. Así como los ARA2, pues básicamente se tiene este mismo efecto, pero es menor que en los IECAS. Y pues en este mismo estudio que aquí, bueno, artículo menciono, pues se ve que en casos muy intensos y resistentes a tratamiento, la mejor manera pues es nefrectomía, de la mejor manera de proceder. Pero lo que sí se menciona que es pues, muy importante, a pesar de que no haya una hipertensión, es el tratamiento con los IECAS, por el efecto nefroprotector que puede tener. Siguiente. Ya, bueno, tratando específicamente la hiperlipemia, pues el tratamiento, más que nada, o lo primero, pues es una dieta baja en colesterol, obviamente, pero pues ya va a tener una eficacia limitada. O sea, ya una vez manifestándose este síntoma del síndrome nefrótico, pues va a tener una eficacia limitada. Un ejercicio razonable igual va a ayudar a disminuir hasta cierto punto la hiperlipemia y pues bajar de peso si existe obesidad. Pero lo que también sigue siendo importante en estos pacientes es el tratamiento farmacológico. Lo que se recomienda pues son inhibidores de la HMG coenzima reductasa, sobre todo porque pues muestra unos buenos resultados, o sea, unas cifras bastante considerables de reducciones de la LDL desde el 25 hasta el 40%, y pues con su consecuente mejora de la HDL. Y otro de los medicamentos que se pueden recomendar pues son los fibratos, pues mejoran un poquito menos, pero pues igual. Triglicéridos y colesterol LDL del 10 al 25%, una disminución, pero pues tenemos que ir disminuyendo su dosis, porque va a aumentar la hiperbulinemia. Entonces en este estado pues del síndrome nefrótico ya tenemos una hiperbulinemia, entonces pues verdaderamente no queremos complicarlo más, porque esto va a favorecer la aparición de efectos secundarios como es una miopatía o rhabdomiólisis. O sea, son efectos ya secundarios de los fibratos. Ahora en un estado de hiperbulinemia por síndrome nefrótico pues sería peor. Siguiente. Pues igual, tratando las demás complicaciones del síndrome nefrótico, tenemos el tratamiento de las complicaciones trombóticas. Una de las cositas que leí es que, pues, obviamente la inmovilización del paciente sería una de las peores cosas que podríamos hacer, porque pues esto va a favorecer un estado trombótico. Entonces, pues el paciente no se tiene que quedar, vaya, en una sola posición o acostado o así, tiene que ser un paciente con movimiento. Bueno, otros beneficios, otras cosas que se busca es que sea una anticoagulación oral profiláctica, porque esto es más beneficioso para el paciente que tener ese temor o riesgo de hemorragia. Y pues en episodios de trombosis, lo primero que deberíamos utilizar es heparina hasta un periodo de 6 meses, o hasta que la albúmina sérica pueda ser mayor a 2 gramos por decilitro. Y ya en casos graves, por ejemplo, en caso de que tenemos una trombosis de vena renal, bueno, específicamente bilateral, lo ideal sería buscar una trombólisis con estreptocinasa o urosinasa. Siguiente, por favor. Y pues otra de las medidas importantes a tener en cuenta pues es el tratamiento de las complicaciones infecciosas. Cualquier infección de estos enfermos pues se debe tratar de forma precoz y agresiva. O sea, en el momento en que nosotros detectamos, por ejemplo, que podemos detectar un síndrome nefrótico, a lo mejor con la presencia de alguna infección, sobre lo primero que vamos a ir antes de empezar a tratar las otras complicaciones es sobre esta complicación infecciosa, porque pues se ha visto que tiene bastantes repercusiones en la salud de las personas, inclusive pudiendo llegar a afectarle, pues vaya, llegar a la muerte.
por esta misma infección. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos un paciente relativamente estable, lo más ideal es tener una antibioterapia profiláctica y la vacunación, sobre todo, siempre se menciona frente al neumococo, sobre todo pues en pacientes relativamente susceptibles como son niños y ancianos. Pero un dato interesante que se mencionaba pues es esto, se menciona, que menciono aquí, que no todos los pacientes mantienen una concentración adecuada de anticuerpos, o sea, un año después de la aplicación. Pues, o sea, si sigue habiendo esta expresión de anticuerpos en la orina por causa del síndrome nefrótico, pues este podía ser no tan eficaz, tan eficaz. Y pues, como una medida complementaria, se ha sugerido que podría ser útil la utilización de IgG, o sea, trasplantado. Y hasta donde, sí, eso sería todo. Me está escuchando el grupo. Mire, no hay que perder siempre el enfoque del curso. El curso es Taller de Integración 4. Yo pregunto al grupo, en el caso clínico, ¿el síndrome nefrótico se debió a qué? ¿Cuál es la causa del síndrome nefrótico? La causa es una amiloidosis. Entonces, en la revisión no solo había que poner la amiloidosis, síndrome nefrótico. Doctor, de hecho, perdón que lo interrumpa. Nos faltó poner el video. Sí trajimos algo de amiloidosis. Bueno, pero es que esa parte debiste complementarlo ahí en la presentación. Que no se sienta que solo es síndrome nefrótico. Es la presentación de un caso clínico. No es la descripción de un tema. Es un caso clínico. Ahí. Hay imágenes, por ejemplo, de la biopsia renal, las técnicas de inmunofluorescencia, que en el caso clínico está. Bueno, Ariadna, ¿me escuchas? Sí, Ok, hoy jueves son 2 horas, ¿no? sí, son 2 horas. Ok, en este momento te subo vamos a cortar ahí un ratito. Te voy a subir la actividad evaluada para que empecemos a desarrollarla, ¿te parece? Sí, Sí, voy está a bien. subirte al correo en este momento, sí, para que todos hagamos la actividad evaluada que hemos planificado. ¿No? Ok, te lo subo en este momento, por favor. Doctor, Mande, te escucho. sí, ¿a qué horas lo entregamos? Será 20 minutos. Esto Ok, es rápido. ok. Es sobre el caso clínico, ¿no? ¿Listo? Ok.